Piensa en lo que pasaría si hoy decidieras soltar el peso del rencor, aunque la herida siga abierta. Imagina liberarte del veneno de lo que otros hicieron, sin esperar una disculpa ni una reparación. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces paz. Perdonar no es justificar ni olvidar. Es un acto de dominio propio donde eliges la serenidad por encima del orgullo. Los estoicos lo sabían. Perdonar no es debilidad, es fuerza interior. Este no es un mensaje para que ignores tu dolor, sino para que aprendas a transformarlo. Porque el perdón no es un regalo que haces a otros, es una decisión radical que haces por ti. Es dejar de ser prisionero de lo que ya pasó para recuperar tu libertad interior. Hoy voy a mostrarte cómo lograrlo, cómo convertir el dolor en poder y la rabia en claridad. Si aplicas estas enseñanzas, aprenderás que el perdón no es una emoción que esperas sentir, sino una decisión que tomas incluso cuando el corazón aún no está listo. Antes de comenzar, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo soltar para sanar, soy estoico. No lo escribas por rutina, escríbelo como un compromiso contigo mismo, porque soltar no es olvidar lo que pasó, es recordarlo sin permitir que te robe paz. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de entender el dolor y abrirte la puerta a una vida más libre. Lección 1. Comprende el poder del perdón. Comprender el poder del perdón es dar uno de los pasos más profundos y liberadores que un ser humano puede experimentar. No se trata de debilidad, ni de resignarse, ni de fingir que lo que pasó no dolió. El perdón no es un acto que borra el pasado, es una decisión que rompe las cadenas que te mantienen atado a él. Mientras muchos creen que perdonar significa olvidar o justificar, los sabios saben que el verdadero perdón no pretende absolver al otro, sino rescatarte a ti mismo del peso que llevas. El daño ya ocurrió, pero la herida sigue abierta porque la alimentas con pensamientos, recuerdos y conversaciones imaginarias. Y cada vez que vuelves a ese dolor, vuelves a darle poder a quien te hirió. El rencor es como un veneno que bebes, esperando que el otro sufra, sin darte cuenta de que eres tú quien se intoxica. Epicteto lo explicaba: no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Aplicado al perdón, significa que no es la acción del otro lo que sigue dañándote, sino la historia que sigues contándote sobre lo que ocurrió. Tal vez creas que perdonar sería injusto, que es como dejar que el otro gane. Pero la realidad es que aferrarte al rencor no te da poder, te lo quita. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Y eso es exactamente lo que hace el perdón. Corta el vínculo emocional que te une a esa persona, impidiendo que su sombra siga proyectándose sobre tu presente. El perdón es silencioso. No necesita testigos ni aplausos, porque su impacto no se mide en la mirada de los demás, sino en la paz que recuperas. Es mirarte al espejo y decir: ya no más, ya no voy a perder energía en algo que no puedo cambiar. No esperes a que llegue una disculpa para hacerlo, porque tal vez esa disculpa nunca llegue, o si lo hace, no tendrá el poder de sanar lo que solo tú puedes sanar. Perdonar no es un regalo para el otro, es un acto de justicia hacia ti mismo. Significa decidir que tu bienestar está por encima de tu orgullo, que tu paz es más valiosa que cualquier ajuste de cuentas, y que tu historia no será escrita únicamente por el dolor, sino por tu capacidad de superarlo. Cuando entiendes esto, el perdón deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para vivir en libertad interior. Lección 2. Acepta que el dolor es parte del proceso. Aceptar que el dolor es parte del proceso no es rendirse ante él, sino comprender que ninguna transformación profunda ocurre sin incomodidad. Nos han enseñado a pensar que perdonar es tan simple como pasar página y dejar ir, como si bastara con una decisión rápida para que la herida se cierre. Pero no puedes soltar lo que nunca has mirado de frente. No puedes liberar lo que sigues reprimiendo. El verdadero perdón no nace de la indiferencia ni del olvido,
sino de atreverte a entrar en tu herida, reconocerla sin filtros, sentirla con todo su peso y desde ahí decidir que no quieres cargarla más. Muchos se engañan pensando que han perdonado porque ya no sienten rabia. Sin embargo, la ausencia de rabia no siempre significa paz. A veces significa represión. El dolor no procesado se convierte en barreras invisibles, en desconfianza, en frialdad emocional. Y lo más peligroso es que, si no lo enfrentas, seguirá filtrándose en tus relaciones, decisiones y reacciones. Perdonar auténticamente implica permitirte doler sin culpa, llorar lo que perdiste, aceptar lo que nunca llegó y lo que se rompió para siempre. No se trata de borrar el impacto, sino de integrarlo en tu historia como una parte que, aunque dolorosa, no definirá quién eres. El dolor no desaparece de inmediato, volverá en forma de recuerdos que activan la herida. Pero que duela no significa que hayas retrocedido. Doler no es odiar, doler es sentir, y sentir es señal de que tu corazón sigue vivo y abierto, a pesar de todo. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que nos hacen, pero sí cómo nos relacionamos con ello. Y esa relación se transforma cuando eliges que tu dolor no será un motivo para alimentar el rencor, sino un maestro que te enseñará compasión y fortaleza. El perdón, en este sentido, no es una meta final. Es una forma de caminar con el dolor hasta que un día pierda su fuerza. No es avanzar cuando ya no duele, sino avanzar aunque duela, porque tu paz vale más que esperar justicia o explicaciones que quizá nunca lleguen. Aceptar el dolor es el primer paso para que deje de gobernarte. Lección 3. Rompe con la necesidad de venganza. Romper con la necesidad de venganza es uno de los actos más revolucionarios de libertad interior. En una sociedad que glorifica el contraataque, que aplaude la respuesta rápida y el orgullo herido, elegir no devolver el golpe parece debilidad. Pero en realidad es todo lo contrario. No hay mayor fuerza que la de quien decide no rebajarse al nivel de quien le hizo daño. La venganza no cura, solo perpetúa el ciclo del dolor. El deseo de hacer sufrir al otro no es justicia, es un intento desesperado de aliviar la herida, y ese alivio jamás llega de la mano del daño ajeno. Cuando la rabia gobierna, la mente se nubla y busca revancha como si en ella estuviera la llave de la paz. Pero lo que realmente ocurre es que, al vengarte, sigues encadenado a lo que te hirió. Revives la herida una y otra vez, abriendo voluntariamente la misma cicatriz. Marco Aurelio lo comprendía cuando afirmaba que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. El verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en demostrarte a ti mismo que no necesitas nada de quien ya te lastimó, que tu paz no depende de su dolor, de su arrepentimiento o de su reconocimiento. El ego exigirá que no lo dejes pasar, que si no respondes, perderás. Pero el alma, si la escuchas, susurra que la victoria está en soltar. La venganza puede darte una falsa sensación de control, pero es efímera. En cambio, la calma es duradera y transforma tu vida desde dentro. Vengarse es permitir que el pasado siga dictando tu presente. Perdonar es cerrar el capítulo y recuperar la dirección de tu camino. Elige no parecerte a quien te hirió. Elige no alimentar el resentimiento que, como decía Séneca, es un veneno que solo destruye a quien lo guarda. Pregúntate siempre, ¿quiero tener razón o quiero estar en paz? Porque la respuesta a esa pregunta definirá el tipo de libertad que experimentarás. Lección 4. No esperes disculpas para sanar. Una de las trampas más comunes que nos mantiene atados al pasado es la espera de una disculpa. Nos convencemos de que solo podremos soltar cuando el otro reconozca su error, cuando pronuncie esas dos palabras que creemos imprescindibles: lo siento. Pero la verdad es que esa espera es una prisión. Tal vez esa disculpa nunca llegue. Tal vez, si llega, no tenga el poder de reparar lo que ya se rompió.
Y si tu sanación depende de que el otro despierte, de que el otro entienda, de que el otro quiera, entonces estás dejando tu paz en manos de quien ya te dañó una vez. Los estoicos lo tenían claro. Lo que nos afecta no es lo que otros hacen, sino lo que decidimos que eso signifique para nosotros. Epicteto decía que no es el acto en sí el que nos hiere, sino nuestro juicio sobre él. Si comprendes esto, dejarás de condicionar tu libertad emocional a un gesto ajeno. Sanar es una elección que nace dentro de ti, incluso si el otro sigue viviendo como si nada hubiera pasado. No necesitas su permiso para cerrar el capítulo. Perdonar sin recibir una disculpa no es rendirse, es negarte a seguir regalando tu energía a alguien que quizá nunca cambie. Es un acto de soberanía interior. Es reconocer que lo que ocurrió estuvo mal, que dolió, pero que revivirlo mentalmente no cambia nada. Solo prolonga su poder sobre ti. A veces, quien te hirió ni siquiera tiene la capacidad de comprender el daño que hizo. Esperar que te dé algo que no posee es como pedirle al fuego que te refresque, inútil y doloroso. Aceptar que no necesitas una disculpa para sanar es un acto de madurez y amor propio. Es entender que no puedes controlar la conciencia de otros, pero sí puedes decidir no seguir dándoles poder sobre la tuya. No esperes más, no postergues tu paz. Sana hoy, incluso si nadie lo entiende, incluso si nadie lo valida, porque el perdón no es para ellos, es para ti, para recuperar la vida que aún tienes por delante sin cadenas del pasado. Lección 5. Libérate de la identidad de víctima. Liberarte de la identidad de víctima no significa negar lo que viviste, ni minimizar el dolor que atravesaste. Significa dejar de permitir que ese momento, esa traición o esa injusticia definan quién eres. Adoptar el papel de víctima puede ser comprensible en los primeros instantes tras una herida, porque el impacto es real y el dolor legítimo. Sin embargo, con el tiempo, ese papel se convierte en una jaula invisible, cómoda en apariencia, pero que roba tu capacidad de avanzar. El resentimiento se alimenta ahí dentro. Las heridas se mantienen abiertas y la historia que te hirió se repite en tu mente como un eco interminable. Los estoicos enseñaban que no tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí sobre lo que decidimos hacer con ello. El sabio no se aferra a lo que le hicieron, se enfoca en lo que puede construir después. Mientras la víctima se queda esperando que el mundo repare lo ocurrido, el sabio toma lo que aprendió y lo usa como piedra angular para un nuevo comienzo. Seguir aferrado a la identidad de víctima es permitir que la herida sea tu única carta de presentación. Es narrar una y otra vez lo mismo, hasta que ese relato se convierta en tu única forma de verte. No se trata de olvidar, se trata de reescribir tu rol en la historia, de pasar de protagonista del dolor a protagonista de tu propia transformación. Cuando sueltas el papel de víctima, recuperas tu poder. Ya no necesitas que el otro cambie, se disculpe o repare. Dejas de esperar y comienzas a actuar. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño, y esto también aplica aquí. No permitas que el daño te transforme en alguien atrapado en la queja, la rabia o la inacción. Pregúntate, ¿quién serías si dejaras de definirte por lo que te hicieron? ¿Qué podrías construir si la energía que hoy inviertes en recordar el pasado la invirtieras en crear tu futuro? Liberarte de la identidad de víctima no es olvidar lo vivido, es honrarlo al decidir que no será el límite de lo que puedes llegar a ser. Lección 6. Perdonar no implica reconciliar. Perdonar y reconciliar no son sinónimos. Muchas personas confunden el acto de soltar el rencor con la obligación de abrir de nuevo la puerta a quien les hirió. Pero el perdón es un proceso interno, íntimo y silencioso que no necesita testigos ni acuerdos mutuos. Reconciliar, en cambio, es una decisión externa que requiere confianza renovada, compromiso y un cambio real de conducta. Y no todos están preparados para ofrecer eso, ni tú tienes el deber de comprobarlo. Puedes perdonar sin volver. Puedes sanar sin regresar al lugar donde fuiste herido. Puedes cerrar la herida y al mismo tiempo
Elegir mantener distancia para proteger tu paz. A veces, la distancia no es frialdad, es cuidado propio. Es el espacio necesario para que la herida no vuelva a abrirse. Los estoicos recordaban que no tenemos control sobre los actos de los demás, solo sobre cómo elegimos responder. Y tu respuesta puede ser perdonar y seguir tu camino. Imagina que tu casa se incendió. Puedes apagar el fuego, limpiar y reconstruir tu interior, pero no tienes por qué volver a vivir ahí si el lugar ya no es seguro para ti. Lo mismo ocurre con las relaciones. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que ya no quieres cargar con el peso del rencor, que eliges soltarlo, pero no a costa de tu serenidad. Marco Aurelio advertía que debemos tratar a los demás con justicia, pero también proteger nuestra calma. Y protegerte implica reconocer que no todos merecen un nuevo acceso a tu vida. No es resentimiento, es discernimiento. No se trata de mantener muros eternos, sino de entender que algunas puertas, una vez cerradas, preservan tu paz mejor que cualquier reconciliación. Perdonar es justicia hacia ti. Volver, solo si ambas partes han cambiado de verdad. Si no es así, la decisión más sabia es soltar y seguir en paz. Lección 7. Aplica el perdón también hacia ti. A veces, la herida más profunda que llevas no fue causada por otros, sino por ti mismo. Es esa voz interna que no se calla, que te recuerda cada error, cada decisión equivocada, cada oportunidad perdida. Piensas que mantener viva la culpa es la forma de no repetir esos errores, pero en realidad es un castigo que te impide avanzar. Esa no es la enseñanza del estoicismo. Los estoicos no buscaban la perfección, sino el dominio de sí mismos, y no hay dominio posible cuando la relación contigo está envenenada por la autocrítica constante. Perdonarte no significa justificar tus fallos, sino entenderlos desde la compasión y aprender de ellos. Epicteto enseñaba que nadie hace el mal a propósito, sino desde la ignorancia o el miedo. Si puedes comprender que otros actuaron mal por no saber hacerlo mejor, ¿por qué no aplicar esa misma comprensión contigo? Aferrarte a la culpa no te hace más sabio, solo más herido. Marco Aurelio aconsejaba observar tus errores sin condenarte, usarlos como lecciones, no como cadenas. El perdón propio es un acto de valentía, porque implica mirarte de frente y decidir que ya no serás tu peor enemigo. Es dejar de ser tu juez implacable para convertirte en tu guía consciente. Es decir, sí, fallé, pero sigo mereciendo avanzar. Y desde ahí, reconstruir tu relación contigo mismo sobre la base del respeto, no del castigo. Cuando aprendes a tratarte con la misma paciencia y empatía que ofreces a quienes amas, dejas de exigirte perfección y empiezas a abrazar tu humanidad. Ese es el verdadero amor propio. Ser capaz de sostenerte incluso cuando no estás en tu mejor versión. El perdón hacia ti mismo no borra el pasado, pero sí libera tu presente. Y sin esa liberación, cualquier otro perdón será incompleto, porque quien no sabe perdonarse a sí mismo terminará cargando con culpas que proyectará en los demás. Lección 8. Aprende a observar desde lo alto. Observar desde lo alto no es colocarte por encima de los demás con arrogancia, sino elevar tu perspectiva para ver las cosas con mayor claridad. Es comprender que muchas heridas que llevas no fueron infligidas desde la maldad consciente, sino desde la propia limitación, dolor o confusión de la otra persona. Esto no justifica lo que pasó ni lo vuelve aceptable, pero te permite dejar de cargar con una culpa que no es tuya y con un resentimiento que ya no te sirve. Cuando estás atrapado en la emoción, todo se siente personal. La traición parece un ataque directo a tu esencia, la ofensa un juicio contra tu valor. Sin embargo, cuando logras tomar distancia emocional, descubres que muchas veces el daño que recibiste fue un reflejo del mundo interno roto de quien lo causó. Epicteto decía que no es lo que ocurre lo que nos hiere, sino la forma en que lo interpretamos. Desde la altura emocional, esa interpretación cambia. Dejas de verlo como una guerra contra ti
y lo ves como el resultado de la ceguera emocional del otro. Esto no significa que debas acercarte a quien te dañó, ni que debas reconciliarte. Significa que puedes alejarte en paz, sin rabia, sin odio, entendiendo que aferrarte a la herida solo prolonga su poder sobre ti. Séneca nos recordaba que sufrimos más por nuestros juicios que por los hechos mismos. Al elevar tu mirada, reduces esos juicios y en ese espacio aparece la compasión, no como un perdón ingenuo, sino como una herramienta para soltar. Desde lo alto puedes reconocer la herida, aceptar que dolió, pero también decidir que no quieres que siga marcando tu vida. No se trata de olvidar ni de minimizar, sino de cerrar el ciclo sin contaminar tu presente. Observar desde la altura es elegir la dignidad sobre la reacción, la claridad sobre el impulso y la paz sobre la batalla interminable. Es entender que, aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes cambiar la forma en que decides vivir con ello. Lección 9. Elige no repetir patrones. Llega un momento en el que perdonar no basta. También es necesario aprender, porque de nada sirve soltar una herida si después te expones a otra igual. El verdadero perdón va acompañado de la claridad para no volver a caminar por el mismo terreno que ya probó ser peligroso. No es levantar muros por miedo, sino establecer límites desde la conciencia. Perdonar te libera del pasado, pero elegir no repetir patrones es lo que protege tu futuro. Muchas veces, lo que llamamos segunda oportunidad es, en realidad, permitir que la misma historia se repita con un final predecible. Sanar no significa volver al lugar que te rompió esperando que ahora sea diferente. Sanar es mirar atrás, entender la lección y caminar en dirección contraria. Repetir un patrón no es un acto de amor, sino una falta de amor propio. Implica permitir que las mismas dinámicas, personas o decisiones sigan drenando tu energía y robándote paz. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió, y eso también significa no aceptar volver a escenarios donde se repite el dolor. No se trata de desconfiar de todo, sino de confiar más en ti y en tu capacidad para elegir diferente. Cada vez que dices no a lo que sabes que te lastima, estás honrando tu crecimiento. El aprendizaje es la parte más silenciosa y poderosa del perdón. Es lo que evita que tu vida se convierta en un círculo que gira sobre la misma herida. Elegir no repetir patrones requiere valentía, porque a veces implica alejarte de personas, hábitos o entornos que alguna vez fueron importantes para ti. Pero esa valentía es amor propio en su forma más pura. Desearte a ti mismo un camino distinto, aunque sea más incierto, porque ya no quieres vivir atado a lo que te hizo daño. Lección 10. Cultiva la calma interior. Imagínate viviendo de tal forma que nada ni nadie pueda arrebatarte la paz. Que los recuerdos dolorosos ya no sangren en silencio, que las ofensas del pasado pierdan su fuerza y que tu mente deje de ser un campo de batalla constante. Eso es lo que ocurre cuando decides cultivar la calma interior. No se trata de fingir que nada te afecta, ni de enterrar el dolor bajo capas de indiferencia. Se trata de liberarte de la carga emocional que te roba claridad y energía. Y el perdón es una de las herramientas más poderosas para lograrlo. Cada vez que eliges perdonar, reduces el ruido mental que sabotea tu presente. Dejas de revivir escenas que ya no puedes cambiar y poco a poco creas un espacio donde la tranquilidad puede echar raíces. Marco Aurelio afirmaba que sostener la ira es como beber veneno esperando que dañe al otro. Cuando perdonas, limpias ese veneno de tu interior. No es olvidar lo que pasó, sino quitarle la capacidad de definir tus emociones actuales. El orgullo te mantiene en guerra, el perdón te reconcilia con el presente. El rencor no daña a quien te ofendió, solo retrasa tu propia sanación. Piensa en cuántos momentos valiosos has perdido discutiendo mentalmente con alguien que quizá ni recuerda lo que hizo. Esa es la cárcel invisible del resentimiento y la llave está en tu mano.
Cultivar la calma interior es un entrenamiento. Igual que cuidas tu cuerpo con hábitos saludables, cuidas tu mente y tu corazón practicando el arte de soltar. No significa que todo te dará igual, sino que elegirás cuidadosamente qué merece tu energía. Porque la paz no se encuentra acumulando victorias externas, sino desactivando los conflictos internos. Cuando logres eso, descubrirás que quien tiene calma dentro no necesita controlarlo todo afuera. Ahí reside la verdadera fuerza. Lección 11. Entiende que soltar es un acto de amor. Soltar no es rendirse, no es olvidar ingenuamente ni justificar lo que estuvo mal. Es un acto consciente de amor propio, una declaración de que tu paz vale más que cualquier batalla con el pasado. Muchas veces creemos que si soltamos, perdemos poder, pero ocurre lo contrario. Solo quien suelta recupera el control. El rencor, la ira y la necesidad de tener razón son cadenas invisibles que te mantienen prisionero de algo que ya no existe más que en tu memoria. Seguir alimentando emociones negativas es como avivar un incendio en tu interior esperando que queme a otro. No lo hará. Solo te consumirá a ti. Soltar no borra el pasado, pero sí te impide revivirlo cada vez que tu mente lo trae de vuelta. No significa que olvides lo ocurrido, significa que eliges no cargar más con ese peso. Es entender que no necesitas que el otro se disculpe, entienda o repare para poder seguir adelante. Epicteto decía que no es lo que sucede lo que nos daña, sino la interpretación que hacemos de ello. Cuando decides soltar, estás eligiendo cambiar esa interpretación para dejar de sufrir. Marco Aurelio recordaba que muchas cosas que hoy parecen inmensas, mañana serán irrelevantes. Entonces, ¿por qué quedarte atrapado en ellas? Soltar es darte a ti mismo el permiso de vivir ligero, de no permitir que una herida del pasado condicione todos tus pasos. Es entender que el verdadero amor propio no siempre consiste en sostener, sino en dejar ir lo que no te deja crecer. A veces, la decisión más valiente no es luchar más fuerte, sino saber cuándo poner la espada en el suelo y caminar hacia un lugar donde tu alma pueda descansar. Soltar no es debilidad, es respeto hacia ti mismo. Lección 12. Perdona como decisión, no como emoción. Esperar a sentir el perdón es uno de los errores más comunes que mantiene a las personas atrapadas en el rencor durante años. Creemos que llegará solo, con el tiempo, cuando el dolor disminuya y el corazón se ablande. Pero el tiempo, por sí solo, no cura lo que seguimos alimentando en silencio. El perdón auténtico no siempre nace de una emoción, muchas veces nace de una decisión consciente y racional, la de no seguir permitiendo que el pasado tenga poder sobre tu presente. Perdonar como decisión significa cortar el vínculo emocional que te ata a la herida, incluso si todavía duele. No se trata de esperar a que el corazón lo pida, sino de entender que la paz que buscas no depende de sentirte listo, sino de elegir liberarte ahora. No es olvidar, no es reconciliarse, no es permitir que te vuelvan a herir. Es simplemente decir, no voy a gastar más energía en esto. No voy a dejar que me siga robando vida. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y no parecerte empieza en tu interior, eligiendo no replicar el resentimiento ni el odio que recibiste. Epicteto enseñaba que la libertad nace en la mente, y si tu mente sigue girando alrededor de lo que te hicieron, no eres libre. Perdonar como decisión es reclamar esa libertad sin condiciones externas. A veces, será un acto visible, otras, un diálogo silencioso contigo mismo, de madrugada, en el que dices, hoy elijo no seguir en guerra con esto. Y ese pequeño acto repetido cada día va desmontando el poder de la herida. No lo haces por ellos, lo haces por ti. Porque cargar con ese peso te impide usar tu energía en construir, crecer y vivir plenamente. El perdón como emoción puede tardar, pero el perdón como decisión puede empezar hoy, aquí y ahora, si te atreves a elegir la paz por encima del orgullo.